Durante siglos, Tayikistán fue un paso silencioso para quienes cruzaban rutas largas, y aún quedan huellas que no se han borrado. Desde mucho antes de tener nombre, la región ya ofrecía historias que viajaban más rápido que los ejércitos. Entre valles y pasos invisibles surgieron formas de vida marcadas por el aislamiento, la memoria colectiva y la necesidad de adaptarse sin rendirse. Las montañas no se imponen con palabras, pero sí con límites que definen cómo y hasta dónde se puede vivir. Este territorio, lejos de los centros de poder, nunca dejó de moverse. Nada en su historia es accidental, ni lo que se conserva ni lo que desaparece. Cada gesto tiene una razón que no siempre se explica. Y cada rincón esconde un modo de habitar que no necesita mostrarse para perdurar. Pero ¿cómo se vive realmente en este país? Geografía. El territorio que moldea la vida. Tayikistán se extiende por una región montañosa cerrada entre cadenas elevadas, valles escarpados y cuencas interiores. Más del 90% de su territorio está cubierto por sistemas de altura que forman parte de los montes Pamir y el sistema Tian Shan. Estas formaciones no solo determinan el paisaje, sino que también dividen el país en zonas de acceso difícil, donde la conexión entre regiones queda limitada a pasos estrechos y rutas de alta montaña que a menudo permanecen bloqueadas durante meses. Las altitudes varían bruscamente, desde áreas que superan los 7.000 metros en el este hasta depresiones cálidas y secas en el oeste. Esta combinación de alturas extremas con hondonadas aisladas configura un espacio fragmentado que impide la circulación continua y moldea la vida cotidiana sin necesidad de intervención externa. Las cordilleras principales se orientan de este a oeste, interrumpiendo el flujo natural de los ríos y forzando a las aguas a serpentear a través de desfiladeros estrechos o a formar cuencas internas. El sistema hídrico está compuesto por numerosos ríos de origen glaciar que, tras recorrer valles cerrados, descienden hacia las zonas más bajas en dirección al Amu Daria, el principal colector de la región. Entre ellos destacan el Baksh, el Panj y el Zerafshan, que cruzan el país siguiendo rutas impuestas por la estructura del relieve. Estas corrientes no solo alimentan la agricultura de regadío en las zonas llanas, sino que también han condicionado el desarrollo de asentamientos a lo largo de sus márgenes. Las aguas nacen en los glaciares permanentes del este y norte, donde el hielo permanece durante todo el año y actúa como reserva natural. Las condiciones climáticas son extremadamente variadas. En las zonas más bajas del oeste, el clima es seco y caluroso durante buena parte del año, con precipitaciones escasas que se concentran en cortos periodos. Hacia el centro, en cambio, la presencia de montañas crea microclimas templados donde las lluvias son más frecuentes, aunque irregulares. En el este, la altitud impone un clima de alta montaña, con temperaturas bajo cero durante la mayor parte del año y nevadas intensas que cubren pasos y caminos. Esta diversidad climática genera contrastes fuertes incluso entre regiones cercanas, separadas únicamente por un cordón montañoso. Las estaciones no se distribuyen de forma uniforme. En algunas zonas, la primavera dura apenas unas semanas antes de que el calor o el frío extremo se impongan nuevamente. Las barreras naturales han creado compartimientos geográficos que rara vez se comunican entre sí sin grandes esfuerzos. Muchas comunidades han quedado encerradas entre paredes de roca o áreas inaccesibles, lo que ha reforzado patrones de vida autónomos. En algunas regiones, solo se puede acceder mediante estrechas rutas que atraviesan gargantas o se adhieren al borde de precipicios. Durante el invierno, estos caminos quedan intransitables, lo que obliga a ciertas poblaciones a abastecerse antes del aislamiento estacional. Este fenómeno no es nuevo. Durante siglos, la geografía ha funcionado como un filtro que separa y moldea la interacción entre grupos humanos, sin intervención administrativa o cultural. La complejidad del terreno también ha influido en la distribución de los suelos. En los valles bajos, la sedimentación de los ríos ha creado zonas fértiles utilizadas para el cultivo intensivo. En cambio, en las pendientes elevadas, el suelo es pedregoso, pobre y sujeto a la erosión. La exposición solar,
La orientación de las laderas y la altitud determinan qué especies vegetales pueden crecer en cada zona. Algunas áreas reciben luz directa todo el día, mientras otras permanecen a la sombra o están cubiertas de nieve durante meses. Esta diversidad ha llevado al desarrollo de ecosistemas locales que no se repiten en otras partes del país. La ubicación de Tayikistán en el corazón del Asia Central lo ha mantenido relativamente aislado de los océanos y de las principales corrientes climáticas globales. Al no contar con salida al mar, el país depende exclusivamente de sus propios recursos hídricos y energéticos. El aislamiento físico también se extiende a las fronteras políticas. La mayoría de los pasos que conectan con los países vecinos están situados a gran altitud o son difíciles de mantener operativos. En algunos casos, las rutas internacionales cruzan zonas sujetas a deslizamientos, cortes por nieve o control militar, lo que restringe aún más la circulación exterior. Así se vive: casas, rutinas y vínculos, que nunca cambian. En los pueblos del valle o en los asentamientos escondidos en las montañas, los hogares suelen construirse con materiales sencillos, como ladrillo sin cocer, madera o piedra. En las zonas donde el invierno es riguroso, las casas están organizadas en torno a patios cerrados que protegen del viento y permiten mantener cierto grado de privacidad. Las estancias interiores están diseñadas para actividades múltiples: dormir, comer o recibir visitas. Las viviendas rurales tienen una estructura que responde más a la funcionalidad que al diseño, y en las regiones más aisladas siguen presentes formas tradicionales de edificación que han pasado de generación en generación. Las tareas del hogar están repartidas de acuerdo con un esquema heredado de tiempos anteriores. La mayoría de las mujeres, especialmente en las zonas campesinas, asumen desde muy jóvenes los trabajos domésticos, que incluyen cocinar, cuidar a los menores, lavar la ropa y atender a los animales del corral. El entorno familiar suele ser multigeneracional. Abuelos, padres e hijos comparten el mismo techo, y las decisiones importantes se toman con la participación de los mayores. En algunas áreas, es habitual que los recién casados vivan con la familia del esposo durante los primeros años de matrimonio. Al amanecer, las tareas ya están en marcha. Los hombres salen pronto hacia las tierras antes de que el sol suba del todo y procuran volver cuando empieza a bajar. Dentro de casa, las mujeres ordenan lo necesario para empezar el día, mientras los niños se encargan de lo más inmediato: traer agua del canal, barrer el suelo o echar grano a los animales del corral. En los centros urbanos, la distribución de roles se ve modificada por las exigencias del trabajo asalariado y la vida en apartamentos reducidos. Sin embargo, en muchas familias se mantiene la costumbre de conservar espacios comunes donde se reúnen al final del día. A pesar de las diferencias entre campo y ciudad, la estructura familiar continúa siendo el núcleo que organiza la vida diaria. Es en ese espacio donde se transmiten normas, hábitos y formas de convivencia. En cuanto a la vestimenta, en las zonas montañosas se prefieren prendas resistentes al frío, como capas gruesas, botas de cuero y gorros de lana. En el valle, especialmente en temporadas cálidas, las mujeres suelen llevar vestidos de tela ligera y los hombres optan por pantalones amplios y camisas de manga larga. En eventos relevantes, es común que se usen trajes tradicionales bordados a mano, aunque en la vida cotidiana predomina la ropa práctica. Las telas coloridas y los estampados siguen siendo parte importante del atuendo, y muchas mujeres confeccionan sus prendas en casa, utilizando técnicas de costura aprendidas desde la infancia. El sentido de comunidad tiene un papel central. En los pueblos, los vecinos colaboran en las cosechas, en la construcción de casas o en la atención a personas mayores. Las decisiones que afectan a varios hogares se toman en reuniones colectivas o con la intervención de los ancianos del lugar. Hay un sentimiento fuerte de responsabilidad compartida, que se refleja en pequeñas acciones diarias como cuidar a los hijos de otros, ayudar en las tareas del campo o compartir los productos de la huerta. La vida no está organizada por horarios rígidos, sino por los ritmos que impone el entorno. El cambio de estación marca las prioridades. En primavera se siembra, en verano se recolecta, en otoño se almacena, y en invierno se protege lo conseguido.
Esta lógica estacional también influye en la alimentación, en los momentos de descanso y en las formas de trabajo. Por ejemplo, durante las cosechas, la jornada se alarga, pero en los días fríos, la actividad disminuye y se concentra en el interior del hogar. En los mercados rurales, las mujeres son protagonistas activas. Venden productos, negocian precios y mantienen vínculos con otras familias. Esa autonomía económica se da incluso en contextos donde el rol masculino parece dominante, mostrando que las costumbres locales tienen matices complejos. Al mismo tiempo, las relaciones entre familias se refuerzan mediante visitas, intercambios y celebraciones privadas donde se consolidan alianzas, acuerdos y compromisos duraderos. La estructura del día cambia según el entorno. En los pueblos agrícolas, la hora de comer depende del avance del trabajo en el campo. En las ciudades, la rutina se adapta a los horarios laborales o escolares. Pero en ambos casos, la cena es un momento de reunión donde todos se sientan en círculo, comparten el pan, escuchan historias y comentan lo ocurrido. Esa escena resume una forma de vida donde la colectividad sigue siendo el centro de todo. Creencias, ritos y espacios sagrados. En Tayikistán, la religión marca un eje silencioso en la vida de millones. Cerca del 90% de la población practica el Islam, aunque lo cotidiano revela una variedad de interpretaciones, matices y trayectorias históricas que han modelado el modo en que se vive la fe. Existen dos grandes ramas dentro del país. La mayoría sigue el Islam sunita bajo la escuela Hanafí, mientras una minoría significativa, sobre todo en regiones montañosas como Badakhshan, pertenece a la corriente ismailí, una derivación del Islam chiita. La forma en que se experimenta la religión varía notablemente según el contexto. En pueblos alejados, la práctica puede estar más influenciada por tradiciones orales y gestos aprendidos de generaciones anteriores, mientras en los centros urbanos existe una mayor exposición a corrientes teológicas globales. Aún así, en casi todo el territorio, los principios básicos del Islam marcan ritmos, decisiones y vínculos sociales. Cada día se inicia con un llamado interno a la oración. Muchos fieles oran 5 veces en el transcurso de la jornada, adaptando sus ocupaciones al deber espiritual. La orientación siempre es hacia la Meca, y aunque los rezos pueden hacerse en casa o en el campo, hay una valoración especial por el acto colectivo en la mezquita. El viernes ocupa un lugar destacado como día de reunión para la plegaria del mediodía, sin que esto desplace la semana laboral habitual del país. Más allá del ritual diario, existe un compromiso con prácticas que apuntan al autocontrol y la compasión. Entre ellas, el ayuno anual durante un mes completo, en el que se suspenden ciertas actividades desde el amanecer hasta la puesta del sol. En ese periodo, se busca reforzar la empatía con quienes viven en condiciones difíciles, al tiempo que se cultiva la disciplina personal. Esta experiencia no se restringe al plano individual, sino que adquiere un carácter comunitario, reforzado por gestos de generosidad hacia los más necesitados. Otra dimensión importante es la obligación moral de ayudar. Donar a los pobres es entendido no solo como caridad, sino como un deber que purifica las riquezas personales. Esta entrega voluntaria no siempre pasa por estructuras formales y muchas veces se realiza en silencio, como una expresión privada de justicia y equidad. En algunas aldeas, es habitual que este tipo de ayuda se realice de forma anónima, manteniendo el principio de humildad. La peregrinación a la Meca, conocida como Hajj, es otro de los ejes vitales. Aunque no todos logran hacerla, quienes la completan reciben un reconocimiento social implícito. El viaje no representa solo un desplazamiento geográfico, sino una transformación simbólica, una forma de retornar purificado. Para muchos, es también una forma de conectar su vida con una historia más amplia, que trasciende lo local. A lo largo del tiempo, la espiritualidad del Islam en Tayikistán no ha permanecido estática. Uno de los movimientos que más ha influido es el sufismo. Este camino místico dentro del Islam se basa en la búsqueda personal de lo divino, no a través del dogma, sino mediante la experiencia directa, el silencio, la repetición del nombre de Dios y la conexión con un guía espiritual. Los maestros sufíes, conocidos como sheikhs, viajaban por regiones aisladas, enseñando a través del ejemplo, sin confrontación ni imposición.
En los valles del Zerabshan o en las cuencas del Pang, comunidades enteras llegaron a formarse alrededor de estos líderes. El aprendizaje se transmitía de forma oral, mediante parábolas, poesía o ejercicios de introspección. Las órdenes sufíes, como la Naqshbandiyya, la Kubrawiyya o la Yasawiyya, se adaptaron a las costumbres locales, fusionando elementos preislámicos con una visión espiritual centrada en la pureza del corazón. Durante siglos, el sufismo desempeñó un papel central en la expansión del Islam en Asia Central. Los derviches, discípulos itinerantes, recorrían caminos difíciles para difundir enseñanzas que apelaban más al sentimiento que a la letra. En las montañas del Pamir, estas influencias permanecen hasta hoy, entre familias que siguen considerando a su maestro espiritual como una figura orientadora más allá del tiempo. La historia religiosa del territorio es antigua y compleja. Mucho antes de la llegada del Islam, se practicaban sistemas politeístas que compartían rasgos con creencias persas e indias. Posteriormente, la figura de Zoroastro, con sus ideas sobre la lucha entre el bien y el mal, marcó una etapa duradera en la zona. Más tarde, corrientes budistas y cristianas dejaron huellas visibles, en murales, templos o prácticas que se sincretizaron con nuevas formas religiosas. La llegada del Islam, en el siglo VIII, no fue inmediata ni pacífica. Durante varias décadas, las comunidades locales resistieron la presencia árabe. Hubo batallas, revueltas y acuerdos forzados. Sin embargo, con el tiempo, la nueva religión se asentó, sobre todo a través del comercio, la educación y la influencia política. Las mezquitas comenzaron a multiplicarse, y la escritura árabe se adoptó para la administración y la enseñanza. Con ello, surgieron centros de estudio que formarían a sabios reconocidos más allá de las fronteras tayicas. En paralelo a la corriente sunita dominante, la rama ismailí se consolidó en zonas específicas del este del país. Este grupo, que forma parte del Islam chiita, sostiene una visión jerárquica del liderazgo religioso. Reconocen a una línea de imanes con autoridad espiritual, siendo el actual líder, el Aga Khan, una figura de referencia para muchos ismailíes. La comunidad ha vivido periodos de persecución, pero también de resistencia y reconstrucción. Hoy, sus miembros mantienen prácticas y valores propios, dentro del marco general de la sociedad. Durante el siglo XX, las políticas estatales respecto a la religión oscilaron de forma drástica. En las primeras décadas soviéticas se permitió cierta libertad mientras la religión se mantuviera fuera del ámbito político. Sin embargo, a finales de los años 20 se impuso una represión intensa. Lugares de culto fueron destruidos y líderes religiosos fueron encarcelados o enviados al exilio. La práctica espiritual se replegó hacia lo doméstico, hacia lo íntimo, sobreviviendo en las casas, en susurros, lejos de la mirada oficial. La situación cambió hacia el final del régimen soviético. En los años 80 y 90 se produjo una reapertura religiosa. Se construyeron cientos de mezquitas y muchos recuperaron expresiones de fe largamente contenidas. A pesar de esto, el nuevo Estado independiente reafirmó su carácter laico. Las creencias volvieron a ocupar un espacio visible, pero bajo una estructura que regula su relación con la política. Durante el conflicto civil de los años 90, las tensiones religiosas jugaron un papel indirecto. Algunos sectores proponían integrar elementos islámicos al sistema político, mientras otros defendían su exclusión total. La resolución del conflicto incluyó acuerdos que permitieron la existencia de partidos inspirados en valores religiosos, siempre que respetaran las normas del Estado. Desde entonces, se ha mantenido un equilibrio delicado entre la expresión espiritual y los límites institucionales. Hoy, la fe se expresa de formas múltiples. En una mezquita abarrotada al mediodía o en una oración solitaria al borde de un campo. En la lectura del Corán al amanecer o en el consejo que un anciano da a su nieto antes de dormir. La religión no es una estructura rígida, sino una presencia persistente que acompaña sin alzar la voz. Lengua y tradición oral. El alma invisible del pueblo. El tayiko, una variante del persa, se extiende como idioma principal en pueblos y ciudades de todo el país. Aunque en apariencia se mantiene uniforme,
su uso varía según el entorno. En las zonas rurales, el habla conserva estructuras antiguas, con frases heredadas de generaciones anteriores, expresiones locales y términos que han sobrevivido intactos desde siglos pasados. En las áreas urbanas, en cambio, la lengua ha incorporado préstamos más recientes y fórmulas modernas que reflejan el contacto cotidiano con otras culturas y tecnologías. La gente cambia de registro con naturalidad según el contexto, y esa flexibilidad ha permitido que el idioma sobreviva a invasiones, cambios políticos y transformaciones sociales sin perder su esencia. Desde el siglo IX, este idioma comenzó a tomar forma en centros como Bujará o Samarcanda, donde los textos escritos en alfabeto árabe alcanzaron gran prestigio. Los poetas de aquella época no se identificaban como tayikos o uzbecos, pues las identidades étnicas aún no estaban definidas. Lo que unía a los autores era una lengua común, con raíces persas y una tradición literaria compartida que cruzaba fronteras invisibles. Aunque el tayiko se parece al farsi, evitó absorber muchas palabras árabes, optando en cambio por integrar términos de origen túrquico. Esta evolución, más pragmática que purista, lo diferenció con el tiempo de sus lenguas hermanas en Irán y Afganistán. A finales del siglo XIX, el idioma se escindió en dos corrientes. Una, la forma clásica, mantuvo la complejidad gramatical y fue utilizada por escritores y académicos. La otra, más simple y directa, era la que usaba el pueblo en la vida diaria. Esta dualidad provocó debates intensos entre intelectuales que discutían cuál debía ser la lengua literaria del futuro, la versión pulida y erudita o el habla viva de la gente común. Esa tensión entre forma y uso aún perdura en ciertos sectores, aunque la práctica ha demostrado que ambas pueden convivir sin imponerse una sobre otra. Durante los años 20 del siglo pasado, la lengua sufrió sus transformaciones más profundas. Primero se abandonó el alfabeto árabe y se adoptó el latino. Una década más tarde, se impuso el cirílico, decisión que marcaría el rumbo del idioma durante todo el período soviético. Con ese cambio, también llegaron vocablos rusos que se mezclaron con naturalidad en el habla cotidiana, sobre todo en contextos oficiales o técnicos. Hoy, el alfabeto tayiko tiene 39 letras, 33 provienen del ruso, mientras que las 6 restantes se crearon para reflejar sonidos exclusivos del idioma. En la mayoría de ciudades, especialmente en Dushanbe, no es raro escuchar conversaciones en más de un idioma. Muchos tayikos hablan también ruso y uzbeco, y no pocos comprenden algo de kirguís o turcomano. Esta fluidez trilingüe es resultado de siglos de contacto entre grupos que han compartido el mismo espacio. A principios del siglo XXI, el inglés comenzó a ganar popularidad entre los jóvenes de zonas urbanas. Aunque su uso sigue siendo limitado, su presencia en universidades y escuelas ha ido reemplazando lentamente al ruso como segunda lengua extranjera. Además, en pequeños pueblos y barrios devotos, el árabe ha cobrado fuerza como idioma de aprendizaje informal, sobre todo entre quienes asisten a estudios religiosos. En las conversaciones informales, el tayiko muestra otra de sus dimensiones más arraigadas: el arte de contar historias. En las reuniones familiares, en los mercados o en los viajes largos, la gente intercambia relatos que combinan humor, crítica y memoria. Uno de los personajes más queridos es Afandi, protagonista de anécdotas que ridiculizan la avaricia, la ignorancia y los errores de juicio. Estos relatos se transmiten oralmente y forman parte de una herencia compartida que se renueva con cada narrador. Nadie los lee en voz alta, pero todos los reconocen. Son fragmentos vivos del idioma, moldeados por la risa y la experiencia. Los mayores, conocidos como aksakales, ocupan un lugar central en estas dinámicas. Su palabra se escucha con respeto, y es habitual que los más jóvenes aguarden en silencio hasta que terminen de hablar. En muchas aldeas, pueden pasar horas compartiendo historias, recuerdos o consejos, y el valor de su intervención no se mide por el contenido, sino por la dignidad que representa. Interrumpirlos sería una falta grave, y escucharlos sin interés visible también se considera una ofensa. Entre los propios hablantes existen fórmulas lingüísticas que reflejan el equilibrio entre respeto y cercanía. Un joven se refiere a un mayor con el término ako,
mientras que el mayor puede usar uko para hablar del menor. También es común añadir la partícula jon al final de los nombres como señal de afecto o cortesía. Estos detalles son más que formas, indican el lugar que cada uno ocupa dentro de la conversación y de la comunidad. Tiempos compartidos. El calendario festivo que une a los tayikos. Uno de los momentos más esperados por la población es el inicio de la primavera, marcado por la llegada del Navruz. Esta celebración, que había sido suprimida durante la etapa soviética, volvió con fuerza como símbolo nacional. Se festeja cada marzo, con actividades organizadas en plazas, parques y centros urbanos. Grupos musicales y compañías de danza actúan en escenarios al aire libre, mientras comerciantes instalan puestos de comida y productos típicos. Muchas familias prefieren reunirse en casa, otras participan en las actividades comunitarias. Se considera un tiempo propicio para los nuevos comienzos. Cuando se renuevan los vínculos entre vecinos, se estrenan prendas nuevas y se intercambian obsequios. Para muchos, el Navruz no solo marca el cambio de estación, sino que anticipa la fortuna del año venidero. En otras fechas, las calles se llenan de sonido y movimiento por motivos más íntimos. Las bodas son acontecimientos que movilizan a familias enteras, incluso en pueblos pequeños. Aunque las formas varían según la región, casi siempre incluyen procesiones, danzas tradicionales y recepciones donde participan parientes cercanos y lejanos. En estos contextos, cada detalle tiene valor simbólico: los trajes, las canciones, los gestos de bienvenida. Las celebraciones suelen durar varios días y tienen lugar tanto en espacios privados como en salones comunales o incluso al aire libre. La preparación involucra semanas de organización, desde la distribución de tareas hasta la elección de los alimentos y la música. Los funerales también forman parte del ritmo social, aunque en un registro distinto. Más allá de las creencias personales, los rituales de despedida están profundamente arraigados. Reunir a quienes compartieron la vida del difunto es parte esencial del proceso, y se considera un deber visitar a la familia afectada. Las expresiones de duelo están acompañadas por gestos de cuidado. Se llevan alimentos, se ofrecen palabras de apoyo y se mantienen vigilias que duran horas. El valor colectivo se refleja incluso en el silencio, y no es raro que personas de distintas generaciones asistan como muestra de respeto. En los últimos años, ciertas conmemoraciones han tomado un cariz más abierto. Las fiestas patrias incluyen actos escolares, intervenciones artísticas y exhibiciones organizadas por autoridades locales. A pesar de las limitaciones económicas, muchas comunidades mantienen viva la costumbre de decorar espacios públicos y realizar actividades simbólicas. Algunas zonas urbanas también han adoptado nuevas formas de celebrar, incorporando conciertos, ferias o actividades deportivas. En las aldeas, sin embargo, el enfoque suele centrarse en la comunidad inmediata, donde lo esencial es compartir y mantener los vínculos familiares. En el calendario festivo también aparecen días que no dependen del gobierno ni de las instituciones religiosas. En zonas rurales, ciertos momentos del año están marcados por actividades agrícolas, cosechas o inicios de temporada. Estos periodos suelen ir acompañados de encuentros informales, banquetes comunitarios y reuniones familiares. Aunque no figuren en el almanaque oficial, se viven como eventos significativos que consolidan el sentido de pertenencia. La participación en estas instancias refuerza las redes sociales y permite transmitir costumbres de generación en generación. Durante los festejos más concurridos, los mercados locales cobran un protagonismo especial. Los bazares se llenan de colores, aromas y sonidos. Comerciantes y visitantes negocian, conversan y comparten el entusiasmo de la ocasión. Las familias aprovechan para adquirir productos especiales o ingredientes difíciles de encontrar en otras épocas del año. En ciudades como Kuyando o Kulob, los centros comerciales tradicionales se convierten en núcleos de actividad cultural donde confluyen lo antiguo y lo nuevo. En esos días, las barreras sociales parecen desdibujarse y el espacio urbano adquiere un aire festivo que transforma la rutina. Las celebraciones no se limitan al entretenimiento.
También sirven para reafirmar los lazos entre familias y vecinos. En muchos pueblos, quienes tienen más recursos suelen abrir sus puertas durante los banquetes, invitando a conocidos o forasteros sin hacer distinciones. No hace falta norma escrita ni presión externa. Compartir lo que se tiene es una costumbre que sigue vigente. Cocinar para el honor. Los rituales invisibles de la comida tayika. Desde tiempos remotos, la cocina tayika ha ido acumulando sabores de Asia Central, Persia y la India, transformando ingredientes sencillos en platos que no solo alimentan, sino que también definen la identidad de quien los sirve. En las montañas del Pamir, por ejemplo, los menús caseros pueden diferir notablemente de los que se preparan en Dushanbe o en el norte del país. Sin importar el lugar, el arroz, el cordero, el pan horneado en casa y los fideos preparados a mano marcan el centro de la mesa. Aunque el cerdo está completamente ausente por cuestiones religiosas, tampoco se consume carne de caballo, a diferencia de lo que sucede en otras culturas vecinas. Para cualquier familia, invitar a comer no es un acto casual. Ya sea un amigo cercano o un desconocido, todo visitante que cruce el umbral es recibido con comida. Las comidas duran horas porque, además de compartir platos, se comparte la vida. Se discuten decisiones familiares, se negocian tratos o simplemente se conversa largo y tendido. Quien cocina ofrece siempre varios platos y una gran cantidad de porciones. No comer lo suficiente puede considerarse una ofensa. Una comida común arranca con un trozo de pan redondo y esponjoso llamado non. Luego llega la sopa, espesa, con carne, vegetales y fideos caseros. Es raro que haya sopa de pescado o sin carne, aunque algunas se sirven en zonas urbanas. Después viene el pilaf, un arroz especiado con carne y zanahoria finamente cortada, al que a veces se añaden frutos secos, hierbas, albaricoques, nueces o ajos. Cada ciudad dice tener su versión única. Al terminar, la fruta fresca ocupa la mesa: manzanas, uvas, melones, peras o damascos secos. Durante todo el proceso, la tetera nunca se enfría. Los platos no se compran hechos ni se encargan, se cocinan en casa. Los niños observan y participan, aprendiendo desde temprano a manejar ollas y especias. En casos especiales, los hombres toman el mando en la cocina como muestra de respeto hacia los invitados. Sin embargo, en la vida cotidiana, las mujeres siguen siendo las guardianas del fuego, y la preparación de la comida se convierte en un esfuerzo colectivo que une generaciones. Más que una tarea rutinaria, cocinar es una forma de cuidado compartido, donde cada gesto, amasar, remover, servir, sostiene los vínculos que dan forma a la familia. En lo alto de la lista de bebidas está el té. Aunque hoy en día algunos jóvenes beben zumos o refrescos, lo habitual es el té verde, por su capacidad para combatir el calor y la deshidratación. También se consume té negro o de hierbas, sobre todo en zonas rurales. En cada taza puede haber pasas, albaricoques secos o trozos de melón deshidratado. A veces se añaden nueces, almendras o pistachos. En las ciudades se empieza a ver café o chocolate caliente, pero siguen siendo bebidas poco comunes fuera del entorno urbano. Aunque las costumbres islámicas prohíben el alcohol, este aparece en ciertas celebraciones. En las tiendas es posible encontrar vodkas caseros, vinos dulces o licores extranjeros. En cuanto a los postres, muchos hogares ofrecen pasteles, galletas con mermeladas o dulces hechos de frutos secos. En la ciudad, el helado gana cada vez más espacio. Beber té tiene su propio protocolo. No se trata solo de servir, sino de cómo se hace. El más joven de la mesa suele ser quien reparte las tazas, salvo cuando el anfitrión asume el gesto como forma de mostrar deferencia. La costumbre indica verter un poco de té en la taza, regresarlo a la tetera y repetir este movimiento 2 veces más para infusionar bien. Todo se recibe con la mano derecha. El asiento más importante, reservado al anciano de mayor respeto, permite iniciar y cerrar la reunión. Él también dirige la conversación. En las ciudades, además de comer en casa, existen restaurantes tradicionales llamados ashkhana, donde se reúnen amigos, colegas y familiares para disfrutar del pilaf o el kebab.
A diferencia de los locales occidentales, se come en alfombras o cojines alrededor de mesas bajas. En verano, las comidas se sirven en patios cubiertos por vides. En estos espacios no se va solo a cenar, se va a pasar el tiempo, a conversar sin prisa y a saborear lo que se preparó con cuidado exclusivo para cada grupo. Artes y objetos, bordados, danzas y formas de contar. Durante siglos, los visitantes que cruzaban montañas y desiertos quedaban sorprendidos por el talento de los artesanos tayikos. En ciudades desaparecidas y pueblos que aún existen, se forjaron objetos, canciones y gestos que sobrevivieron a guerras, invasiones y gobiernos lejanos. Las manos que moldearon cerámica o dibujaron animales imposibles en las paredes de fortalezas ya derrumbadas siguen presentes en la memoria del país. A lo largo del tiempo, esas expresiones cambiaron de forma, pero no de raíz. Aún hoy hay mujeres que bordan telas de colores como lo hacían sus abuelas, y músicos que afinan el dutar como lo hacían sus antepasados antes de cada boda o despedida. En ruinas excavadas en Bactria o Sogdiana aparecieron esculturas, fragmentos de mosaicos, ánforas, columnas de piedra y medallones de cobre. Todas esas piezas muestran la huella de culturas antiguas como la griega, la persa y la india, pero también rasgos propios que no se repiten en ningún otro lugar. Algunas fortalezas con columnas helénicas aún resisten, como Kalai Kakkaka, Munchak Tepe o Kalai Mug. Otras solo existen en los objetos que fueron rescatados y colocados en vitrinas. Entre ellos hay estatuas rituales, pinturas de animales fantásticos y vasijas modeladas con detalles que siguen asombrando a los estudiosos. Muchas de esas piezas se conservan hoy en museos nacionales o en colecciones lejanas. Junto a esas obras silenciosas, la música y la danza mantuvieron vivo un hilo invisible. A lo largo de rutas de caravanas o en los patios de las casas, la gente se reunía para escuchar canciones que hablaban del amor, la ausencia o la guerra. Algunas eran cantadas por hombres, otras por mujeres, y otras se recitaban en voz baja mientras los instrumentos marcaban el ritmo. El dutar, el nai, el karnai, el doira y otros instrumentos locales acompañaban no solo fiestas, sino también veladas en chaicanas o noches de espera entre montañas. En los siglos pasados, los viajeros y comerciantes pasaban la noche contando historias, tocando canciones de desarraigo o recordando hazañas inventadas. Mientras vigilaban que no se acercaran ladrones o animales, se turnaban para narrar lo que había sucedido en otros caminos, mezclando hechos reales con fantasías. Los movimientos del cuerpo también tenían su espacio. En las plazas o casas más amplias, grupos de mujeres bailaban al compás de canciones que repetían las mayores. Cada gesto tenía un sentido, aunque no hiciera falta explicarlo. Las danzas no eran espectáculos, sino maneras de conservar relatos sin palabras. A veces, bastaba con mirar cómo giraban los brazos o cómo golpeaban el suelo con los pies para entender lo que estaban contando. Esos pasos aún se practican en muchos pueblos, con mínimas variaciones. Incluso cuando la modernidad llegó a las ciudades con radios y escenarios nuevos, en las zonas rurales se siguieron enseñando los mismos bailes desde niñas, sin necesidad de escribirlos. Junto a eso, las formas visuales encontraron su propio lenguaje. Cuando la escritura se hizo arte, los copistas convirtieron cada letra en una curva perfecta. No se trataba solo de copiar textos, sino de embellecer cada trazo hasta volverlo irrepetible. A falta de imprentas, los libros eran escritos a mano y decorados con miniaturas que mostraban escenas, batallas o edificios. Esas ilustraciones, hechas con pinceles diminutos y pigmentos naturales, a veces eran lo único que quedaba de lugares que luego fueron destruidos. Las miniaturas sirvieron para dejar constancia de mundos que desaparecieron con las invasiones, los incendios o el paso del tiempo. En algunas épocas, las reglas religiosas prohibieron representar figuras humanas o animales. Para evitar conflictos, los artistas usaron colores, líneas abstractas o patrones geométricos. Así crearon un estilo propio que evitaba el retrato directo, pero mantenía la belleza. Esos elementos aparecen no solo en libros, sino también en tapices, alfombras o muros interiores de casas y edificios públicos. Cada figura tiene un ritmo interno, una lógica que se entiende con la vista, aunque no se pueda traducir con palabras.
Durante el siglo XX, todo esto sufrió un cambio acelerado. Al incorporarse a la estructura soviética, Tayikistán recibió apoyo estatal para crear nuevas instituciones culturales. Se fundaron teatros, academias, museos y bibliotecas. Jóvenes artistas fueron enviados a estudiar a Moscú o San Petersburgo, donde aprendieron técnicas europeas como el ballet, la ópera o la pintura al óleo. Al volver, mezclaron esas formas con la herencia local. Surgieron composiciones híbridas que usaban melodías tradicionales con instrumentos sinfónicos o representaciones teatrales donde los personajes hablaban como los abuelos pero vestían trajes diseñados en las capitales. Las entrañas del país. Minas, montañas y promesas enterradas. En las zonas más apartadas de Tayikistán, bajo la superficie montañosa que domina el paisaje, se esconde una riqueza geológica que ha marcado el destino de muchas comunidades. Oro, uranio, carbón y otros minerales conforman el corazón silencioso del país. Durante la era soviética, estos recursos atrajeron una de las industrias más estratégicas de la región, la minería a gran escala. El impulso para extraer lo que el suelo ofrecía transformó pueblos enteros en asentamientos obreros, donde la vida giraba en torno al trabajo bajo tierra. Estas minas no solo definieron la economía local, también moldearon el entorno social, laboral y geográfico. La riqueza subterránea de Tayikistán comenzó a atraer interés renovado durante el siglo XX, cuando se impulsaron proyectos de explotación a gran escala en distintas regiones montañosas. El oro, codiciado desde siglos pasados, adquirió un nuevo protagonismo con la expansión de minas como las de Tayik Gold, en Sugd, parte de un plan estatal que buscaba convertir a la república en un eje estratégico del suministro metálico soviético. No lejos de allí, los yacimientos de uranio fueron tratados con máxima reserva, debido a su valor para la industria nuclear. Aunque la información oficial era limitada, los efectos eran visibles: instalaciones cerradas, accesos restringidos y medidas de seguridad reforzadas en zonas clave. El carbón, abundante en algunas áreas montañosas del sur, proporcionaba la base energética para diversas industrias del país. Las minas de carbón alimentaban plantas eléctricas y fábricas, especialmente durante los meses fríos. En las cercanías de Dushanbe y en la región de Shurab, la minería carbonífera dio lugar a ciudades pequeñas con un ritmo de vida determinado por los turnos de extracción. Estas comunidades crecieron con infraestructura básica, escuelas técnicas, hospitales y viviendas colectivas que seguían un patrón planificado desde Moscú. La minería no solo dictaba el empleo, también organizaba el calendario, las festividades e incluso las rutas de transporte. Durante décadas, el sistema extractivo soviético operó con una lógica centralizada. Las decisiones no se tomaban en los pueblos mineros, sino en despachos lejanos. La extracción de metales o combustibles respondía a objetivos macrosociales, sin considerar del todo los impactos locales. Muchos mineros eran enviados desde otras repúblicas, lo que generó una mezcla de culturas y lenguas en zonas tradicionalmente homogéneas. Este proceso también implicó la construcción de nuevos asentamientos, a menudo junto a los ríos que bajaban de las montañas, utilizados como fuente de energía hidráulica o como vía de transporte para materiales pesados. La vida dentro de las minas seguía un ritmo estricto. La jornada comenzaba con listas de control, asignaciones de túneles y distribución de equipos. La seguridad era una preocupación constante, aunque en ocasiones secundaria frente a las metas de producción. Las condiciones laborales eran duras: humedad, oscuridad, ruido constante y temperaturas inestables. En los sectores donde se trabajaba con uranio, las medidas de protección eran más estrictas, pero no siempre suficientes. Muchos de los que trabajaron en esas minas cargaron después con enfermedades derivadas de la exposición a materiales radiactivos, sin compensaciones ni reconocimientos públicos. Con el colapso de la Unión Soviética, muchas minas quedaron parcialmente abandonadas. La falta de mantenimiento y de financiación provocó que numerosas instalaciones quedaran inutilizables. Sin embargo, en algunos lugares, las comunidades obreras no desaparecieron. Algunos mineros siguieron extrayendo materiales de forma informal, mientras otros se dedicaron a trabajos complementarios, como el reciclaje de metales o el comercio local. La infraestructura soviética, aunque deteriorada,
aún da forma al paisaje en estas regiones. Existen túneles bloqueados, chimeneas oxidadas y almacenes vacíos que recuerdan la intensidad de aquel modelo extractivo. Hoy, el gobierno busca reactivar parte de esa actividad mediante alianzas con empresas extranjeras, especialmente en el caso del oro y el uranio. Las inversiones privadas han traído nueva maquinaria, contratos diferentes y prácticas más modernas en algunos sectores. Sin embargo, el contraste entre lo nuevo y lo heredado es evidente. En algunos pueblos mineros conviven estructuras modernas con barracones antiguos y las promesas de desarrollo se enfrentan a décadas de abandono. Escuelas entre montañas. La educación tayika en lucha constante. En muchas aldeas de Tayikistán, el sonido que anuncia el inicio de la jornada escolar no proviene de una campana, sino del eco de pasos cruzando senderos de tierra, entre montañas escarpadas y caminos que se vuelven barro en época de lluvias. Niñas con mochilas remendadas y niños con los mismos cuadernos del año anterior avanzan durante horas, decididos a llegar a clases. No hay transporte escolar, ni calefacción garantizada, pero sí una convicción arraigada. Aprender es una forma de resistir el olvido. La escuela no solo enseña, también protege. Durante décadas, el modelo educativo tayiko fue definido por la estructura soviética. Cada pueblo debía contar con al menos una escuela primaria, y en ciudades como Dushanbe se fundaron institutos especializados. La enseñanza era gratuita, estricta y obligatoria, con un fuerte énfasis en ciencias y formación ideológica. El idioma ruso predominaba en los niveles altos, y muchos profesores fueron enviados desde otras repúblicas. Esta red funcionó con disciplina, pero dejó poco espacio a las tradiciones locales. Tras la independencia, la educación pasó a manos de un Estado frágil, marcado por la guerra civil, y una economía en ruinas. Muchos centros cerraron, otros fueron destruidos, y miles de maestros huyeron o dejaron de recibir salario. Lo que quedó fue un sistema parcialmente vacío, donde algunas aulas seguían operando sin libros, pizarras ni pupitres. En varias regiones, los alumnos escribían apoyados sobre los muslos, en suelos de madera que crujían con cada movimiento. Hoy, el acceso a la educación sigue siendo legalmente gratuito, pero la realidad varía según la región. En Dushanbe, algunas escuelas cuentan con instalaciones modernas, conexión a Internet y clases de idiomas. En las zonas del Pamir, en cambio, los estudiantes comparten lápices y asisten por turnos, porque no hay suficientes sillas. Algunos docentes caminan largas distancias para impartir clase, mientras otros combinan su rol con trabajos agrícolas. La brecha entre el campo y la ciudad también se refleja en el acceso a la educación superior. Mientras en la capital hay universidades públicas y privadas con programas en medicina, ingeniería o filología, en las provincias apenas hay oportunidades. Muchos jóvenes deben emigrar si desean continuar sus estudios, pero los costos de traslado y manutención impiden que la mayoría lo intente. Algunas familias venden ganado o piden préstamos para financiar los estudios de un hijo, con la esperanza de que luego pueda enviar dinero desde Moscú o San Petersburgo. La educación femenina ha mejorado en términos legales, pero sigue siendo desigual en la práctica. En muchas regiones conservadoras se considera innecesario que las niñas estudien más allá de la primaria. Algunas escuelas no tienen baños separados, lo que lleva a la deserción de adolescentes. Otras veces, las familias priorizan la educación del hijo varón. Sin embargo, hay iniciativas locales que impulsan la permanencia escolar de las niñas, a través de becas, tutorías y campañas puerta a puerta. En los pueblos del norte, algunas escuelas funcionan sin electricidad. Las clases se dictan con luz natural, y en invierno los alumnos asisten con guantes y abrigos, manteniendo el lápiz firme pese al frío. En el sur, la temporada de lluvias inunda caminos y retrasa la asistencia durante semanas. Aún así, cada año miles de niños se matriculan, con el mismo entusiasmo que sus padres tuvieron en tiempos más estables. Las reformas educativas recientes incluyen la actualización de libros de texto y la formación de nuevos docentes.
También se han creado centros pedagógicos en algunas capitales regionales. No obstante, los desafíos estructurales persisten: falta de presupuesto, corrupción en los concursos docentes y una visión política que aún no considera la educación como prioridad nacional. El número de escuelas privadas ha crecido, pero son inaccesibles para la mayoría. En la tradición oral tayika, se suele decir que quien aprende a leer, aprende a defenderse. En ese espíritu, muchas familias hacen sacrificios diarios para que al menos uno de sus hijos termine la escuela. Aunque el sistema no siempre garantiza calidad, la educación sigue siendo vista como una promesa, un camino posible hacia una vida menos incierta. En un país donde el terreno impone distancia y el clima limita recursos, cada escuela que permanece abierta es una victoria. No por sus resultados académicos, que muchas veces no se miden, sino por su mera existencia. Enseñar y aprender en Tayikistán es también un acto de resistencia frente al abandono, una forma de afirmarse frente a la adversidad.